¡Qué tremendo! Señoras y señores, a esta hora les presento La Buena Salud. Muy buenos días. Y vamos a hablar lo que hablábamos, ¿no? Cómo detectar un problema de la próstata. Estamos con el doctor Fernando Marchán, urólogo de la Universidad de Chile. Muy buenos días, doctor. Porque lo que no sabíamos, por lo menos, es que hasta un dolor de espalda de repente puede estar escondiendo algo en la próstata, ¿no? ¿No es así? Sí, la verdad es que la próstata en general hay que ver qué tipo de patología realmente es la que nosotros queremos ver. Realmente lo relevante en el cáncer de próstata, por ejemplo, es que es una patología que no da síntomas. Y eso es súper importante que nosotros lo entendamos. No da síntomas hasta que realmente está avanzado y no podemos hacer nada. Entonces es muy relevante, es muy importante que nos motivemos los hombres definitivamente a ir al urólogo a partir de la edad de entre los 40 a los 45 años, depende de algunos factores de riesgo, porque tenemos que hacer nuestro chequeo. Esto es importante porque si llegamos oportunamente, tenemos una oportunidad, valga la redundancia, de tratar a ese paciente y dejarlo libre de enfermedad. Doctor, ¿sí? En ese sentido, hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención. Las mujeres tenemos la costumbre, la rutina, ¿no?, de ir al ginecólogo una vez al año. Tenemos muy internalizado eso, pero los hombres, ¿por qué les cuesta tanto? Siempre yo veo y son las mujeres las que terminan llevando o llevamos a nuestros maridos, pareja, etcétera, a una consulta médica. ¿Por qué cuesta tanto internalizar esa necesidad de ir a hacer un chequeo para una enfermedad que está tan presente? Bueno, hay dos cosas. Lo primero es que está súper demostrado en distintos trabajos que la mujer, del punto de vista de educación, salud, es mucho más responsable que el hombre. O sea, eso en todo ámbito ahora es así. Ahora la parte urológica le agrega algo más, ¿no? En el fondo hay un temor de alguna manera al examen físico que nosotros tenemos que realizar, que es el tacto rectal. Y entonces, contarles que es muy importante realizarlo. Hay un porcentaje, por ahí también te preguntan los pacientes y te dicen, mira, ¿sabes qué? Yo quiero solo el examen de sangre. Dame el examen de sangre y entonces con eso yo estoy súper bien, no tienes que tocarme. Y no es suficiente. Y suficiente. El tema es que hay un porcentaje de cánceres de próstata, más o menos como entre un 10 y un 15%, que no elevan este antígeno prostático. Este examen de sangre no sube. Y entonces nosotros no tenemos cómo detectarlo. En ese sentido, el cáncer de próstata, ¿cuán frecuente es? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque en el fondo, para tenerlo súper claro, es la primera causa de muerte en Chile oncológica. Es decir, los hombres que más mueren en Chile de causa oncológica es por un cáncer de próstata. Y si lo ponemos en global, primero están las enfermedades cardiovasculares, después los accidentes, y en tercer lugar es el cáncer de próstata. O sea, tenemos una incidencia, es decir, la cantidad de personas que hay por 100.000 habitantes es alta. En comparación con Europa, tal vez un poco menos, pero no es despreciable en nuestro país. Doctor, ¿cuáles son los síntomas del cáncer? ¿El crecimiento de la próstata? Lo que pasa es lo siguiente, y es lo que nosotros tenemos que entender. Hay dos grandes enfermedades o patologías dentro de la próstata. Tenemos una patología que se llama adenoma de próstata, que es un tumor benigno, ¿ah? Y que en el fondo se genera en una parte, yo no sé si tenemos por permiso. Sí. Acá, en el fondo, ustedes pueden ver que esta es la próstata, acá está el pene con su uretra, y en el fondo la vejiga. En la parte más, esta es la uretra, por donde va la orina, va a salir. En la parte más central se genera la patología llamada adenoma de próstata, que es benigna. Y esta, cuando va creciendo, va tapando la cañería, va atrapando la cañería, y entonces aparecen los famosos síntomas de obstrucción urinaria. El paciente tiene un chorro más débil, el paciente queda con deseos de orinar después de, no vacía completo, queda como con una cistitis masculina. Parecido, muy parecido a eso. Pero no duele. Pero no arde en ocasiones. Pero el cáncer de próstata se genera en la zona periférica. Entonces, cuando aparece, no alcanza a obstruir y no te genera síntomas. Eso es súper importante. ¿A partir de qué edad entonces tenemos que ir a revisarnos? Hay dos cosas importantes. A los 45 años todos deberíamos haber pasado alguna vez por el urólogo. Sí, ¿no es cierto? Levante la mano. a ver, Pero vamos a aquí. pasar el estudio, ¿verdad? Exacto, Levanten los de hombres que se verdad. han hecho el examen a la próstata. Bueno, Solo el uno. verdadero. Solo Levanten la uno. mano. El único, el Una verdadero. persona. Leo, ¿no? Mira, nadie más. Ah, ¿Jan? ¿Y los No. 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 Nadie, Marquito. Mira, nadie ahí. Nadie. ¿Nadie más?
Doctor, El de sangre. estos hombres que ustedes detrás de las cámaras tienen más de 45. Aquí hay varios que tienen más de 45. Pero hay una cosa relevante con respecto a la genética. Hay cánceres de próstata que tienen un asidero genético y por lo tanto los pacientes que tienen padre o hermano con un cáncer de próstata, es decir, familiar directo, deberían ir antes, a los 40 años. Doctor, pero yo tengo entendido, como el lado, digamos, del vaso lleno, digamos, que bien, o sea, detectado a tiempo, es un cáncer que tiene muy buen pronóstico. Así es. El cáncer de próstata es un cáncer que avanza súper lento. Entonces, en el fondo, en general en la población hay una idea de que los cánceres no se curan, ¿no? Que uno como que hasta aquí llegó la cosa. Y la verdad es que el cáncer de próstata, realizándole la terapia correspondiente, ubicándolo en una zona inicial, es curativo. Tú lo puedes curar. El paciente queda libre de enfermedad de aquí a todo el resto de su vida. Entonces, es súper importante ir porque después de un determinado tiempo, solo son terapias paliativas, es decir, detener el avance, pero siempre te vas a quedar con el cáncer. Doctor, hay ciertos mitos con respecto al examen mismo, como que esa es la reticencia que tienen muchos de los hombres a realizarse el examen. ¿Podríamos despejar un poco esas dudas? ¿Cuánto dura? ¿Qué tan rápido puede ser? ¿Y cómo uno se debería enfrentar a este...? ¿Hay mujeres que también o sea, doctoras, digamos? Sí, hay urólogas, pocas, pero hay. Pero yo te diría que, a ver, ¿cómo graficar? La mayoría de los hombres que acudan a la consulta y uno finalmente les realiza el tacto rectal, la frase de ellos, en la mayoría es, no es tan terrible como yo pensaba. Es que a eso voy, que el mito dice que es terrible, que dura mucho y que no es dura nada, más bien ¿no? incómodo. ¿Cuánto tiempo dura? No sé, serán 10 segundos. A lo mejor son los 10 segundos más largos de tu vida, pero son 10 segundos y no es más que eso. No duele. Se integra, perdón, doctor, se integra Gustavo Huerta. ¿Te lo hiciste? Es que no tiene todavía. Muy chico. Es muy pequeño. ¿Por qué me lo tengo que hacer ahora? Sí, No. 40 En vivo. años. En vivo. Ha sido el candidato para. Pasa solo en Chile, doctor, porque nosotros tenemos esta cosa media machista de chiste, ¿no? La típica, como, ay, pasa el tiro, Obvio. pasa en vivo, el doctor poniéndose el guante y esas cosas como que mucho la son... mano, el doctor, Bueno, Entonces, cosas yo creo de- que eso es parte de nuestra cultura, finalmente. Se juega mucho, se hace mucho. Yo conozco hombres que se lo han hecho y la verdad es que han dicho que no es nada terrible. Y los otros hombres también lo molestan como, ¿te gustó entonces? La típica como estupidez. Entonces, Claro. eso hace que quizás Chile tenga un problema en ese sentido. O en realidad esto más o menos pasa en todos los países que a los hombres no les gusta hacerse el examen a la próstata. Yo te diría que es una cosa más bien latina. A nivel de Sudamérica es donde hay un machismo un poquito más exacerbado. Yo estuve un tiempo en Europa y allá no había ningún problema, los pacientes acudían y no era un tema esto. Yo creo que es idiosincrático, básicamente. O sea, no ¿Y hay, tiene el mucha problema de la explicación. próstata es solo el cáncer de la próstata o también uno puede detectar otro Hay tipo de otras. problemas, otras enfermedades? Bueno, hay infecciosas obviamente, que son no tan frecuentes. La prostatitis es una infección que es grave, que viene a ser un poco como la cistitis de las mujeres. Y lo que les decía anteriormente, está lo del adenoma de próstata, que no es un cáncer, pero va creciendo la glándula y va apretando de alguna manera la cañería por donde sale la orina. Y eso genera los síntomas que yo te explicaba de esto de que el chorro de la orina es bastante más delgado, tienen que orinar muchas veces en el día porque no logran vaciar todo. Claro. Y la vejiga, como ustedes ven acá en la imagen, se va engrosando, va sufriendo, va haciendo trabajo, y finalmente, aunque uno desobstruya esto, la vejiga queda dañada igual. Entonces hay que hacerlo oportunamente también. ¿Y qué tan frecuente es esa última enfermedad la que usted comentaba? El adenoma de próstata es extremadamente frecuente. En el fondo, no todos terminan operados. Si tú hay algunos estudios en pacientes en autopsia mayores de 85 años y el 90% tienen adenoma de próstata. ¿Y a qué edad asoma más o menos? Empieza todo a partir de los 45 o 50 años. No todos se operan, a no todos les obstruye la vía. Entonces hay que decir también que no todos los tratamientos son quirúrgicos en el caso de la patología benigna. Hay tratamientos médicos iniciales que lo que hacen es justamente dilatar esta cañería para que tú vuelvas a orinar en forma ¿Y la espontánea. erección cambia si una vez que tiene un problema? ¿Sí? Muy buena pregunta. En el fondo, esto nosotros lo graficamos siempre cuando uno tiene un daño en una rodilla, la funcionalidad de la rodilla cambia absolutamente. Si tú tienes un daño
en la zona prostática una inflamación, donde los nervios erectores van alrededor de la próstata, evidentemente vas a Pero tener en una ese alteración. sentido, Fernando, Sí. hay mitos también que dicen que las personas que se operan de la próstata pierden capacidad sexual, que pierden capacidad eréctil, no eyaculan, etcétera, etcétera. De hecho, tengo 2 amigos mayores de 70 años que concretamente una vez conversando me dijeron que sí, que efectivamente había pasado ese tipo de cosas, digamos. Ahí hay que hacer No sé una... si es psicológico o físico, No, pero... existe y hay que hacer una diferencia que es súper importante. Cuando tú te operas por un cáncer de próstata, los nervios que realizan o que le dan la orden al pene para que genere una erección van acá. Uy, sí. Entonces tú sacas la próstata y dependiendo de Claro, lo avanzado que está este cáncer, en general, si es pequeño, uno puede preservar al menos uno de los nervios. Y con eso te quedas con una chance de un 60% de tener una buena erección. Pero si está a ambos lados, y eso tiene que ver con lo avanzado que está el cáncer, vas a tener que sacar todo. Claro, pero ahí hay un fenómeno psicológico bien potente. Insisto, yo conozco 2 casos puntuales que para ellos el tema de la virilidad, el tema de sus relaciones de pareja, o sea, a los 70 años una persona puede tener una vida sexual activa, quizás no como un cabro de 20, pero supuesto. evidentemente la puede tener y esto le afecta directamente. Pero ese tema Pero nosotros otra razón lo más tenemos para hacerlo resuelto. detección a Claro. tiempo. O sea, ¿Cómo? nosotros lo tenemos resuelto porque en el fondo tú le sacas la próstata, en principio si preservas uno de los nervios, podría tener una erección, probablemente con algún medicamento, alguna pastilla, tipo Ya. sildenafil, y eso mejora. Pero si no, hay otras terapias que la verdad que son poco conocidas, ¿Ah, sí? Pero y son existen. inyectoterapia, e incluso nosotros tenemos la capacidad de instalar prótesis penianas. Claro. Sí. Las prótesis penianas que van justamente acá en este sector del cuerpo cavernoso, hay de 2 tipos, hay algunas que son inflables, la verdad que son maravillosas, no se notan nada. Tú, en el fondo, el paciente aprieta un dispositivo que está dentro de su cuerpo y genera la erección. Y mantiene finalmente lo que dices tú. La vida sexual no está acabada, no está terminada. Y ellos tenemos esa solución. Pero si no se opera del cáncer, el paciente tiene una expectativa de vida que es Lógico. mucho menor. Pero el llamado también es que si uno se lo detecta a tiempo, se puede conservar esa parte y finalmente no va a estar el adenoma no va a estar tan grande como para poder Por eso el perder esa llamado es capacidad. ese, Y a que doctor, se controlen antes. ¿Por qué tenemos ese tipo de problema? ¿Por un estilo de vida en particular? ¿Por falta de, no sé, una vitamina, de zinc, de algo? No sé, esa pregunto. es muy buena pregunta. Se ha estudiado muchísimo porque es muy prevalente esto. Y en la literatura uno puede encontrar de todo, pero realmente lo único que es valedero finalmente es que en pacientes que tienden un índice de masa corporal elevado, es decir, obesidad, Sí. tienden a tener más cáncer de próstata y tienden a tener más adenoma de próstata. El zinc por ahí estuvo metido, estuvo los licopenos que vienen en el tomate, la soya, pensaron los elementos que vienen en la soya, porque en los países asiáticos es mucho menor el cáncer de próstata, también se estudió, sin embargo no hay evidencia cierta, Ok. pero los obesos, en general, las grasas saturadas, el colesterol elevado, tendrían a tener una mayor incidencia de cáncer. O sea, a mayor edad y con sobrepeso, más la peor. posibilidad de tener, De tener un un cáncer cáncer de de próstata, próstata. como para que lo tenga la gente bien presente, ¿no? O sea, sí, obeso o no, igual puedes tener, Lógico. pero claro, el factor de riesgo. Pero con mayor razón. Claro. ¿Y el sedentarismo, Fernando? Un poco va asociado a Es que- eso, porque el paciente sedentario tiende a tener un índice de masa corporal un poquito más grande y eventualmente es un paciente que, claro, que está en mayor riesgo. Doctor, tú lo comentaste, pero también el asunto de las familias, si es familiares, te aumenta las probabilidades bastante, ¿no? Hay una línea de cáncer de próstata que es genética. Entonces, si tienes padre o hermano, no tío, no primo, padre o hermano, tienes que hacerte el estudio a los 40 años, porque además esos cánceres de próstata son más agresivos. Son mucho más agresivos. Entonces, Doctor, ¿cuál es la función de la próstata? Porque uno dice sí, ¿cuál es la función? Y después te la saca y uno sigue... Sí. La próstata es súper importante para la reproducción. ¿Ah? Como acá, en el fondo, por este lado acá, este sector, están acá las vesículas seminales, que son las que contienen finalmente el líquido seminal, que es el transporte para los espermios. Pero los que generan el líquido es la próstata. La próstata, la vesícula seminal, que es esta, es solo un receptáculo. Perfecto. Y es la próstata la que finalmente genera este líquido que viene con glucosa, fructosa, viene con algunas enzimas que permite que el líquido seminal sea un excelente medio para transportar los espermios cuando salen del cuerpo del hombre y llegan a la mujer, que es un ambiente súper hostil. Claro. Entonces ahí están y se quedan para poder fecundar Entonces, finalmente. chiquillo, Si se hacerse el saca- examen. O sea, perdón, problemas de próstata sí pueden también traer problemas de fertilidad. Así Claro. es. De Ah. hecho, hay un grupo de pacientes que cuando jóvenes que consultan por fertilidad y una de las causas, no la más importante, es justamente las prostatitis.
las infecciones dentro de la próstata, que eso generan un cambio en el líquido seminal, hacen un líquido de más mala calidad y por lo tanto los espermios no están cómodos y ya no hay ¿Y fertilidad. las prostatitis duelen? Duelen muchísimo. O sea, eso sí hay una diferencia Sí. radical entre lo que es el cáncer Sí, de próstata y la prostatitis. Una prostatitis aguda te da fiebre, molestias urinarias tremendas, Es como lo que plantea la Javi, dolor perineal entre los testículos y el ano en el fondo, y te sientes muy mal. La verdad es que es muy grave, incluso hay un 30% de pacientes que caen hospitalizados por una prostatitis. Doctor, ¿no hay una influencia cuando típico que los hombres se pegan unas patadas cuando son chicos terribles a veces? Jugando fútbol así como... Sí, y uno dice, no sé, las mamás así como, no, esto puede tener problemas cuando grande. ¿Hay alguna relación de ese tipo de juegos medios violentos que tienen los hombres cuando chicos? Se estudió mucho con respecto al otro tema que es el cáncer testicular. Se Sí, pensó que verdad. por los traumas y no hay ningún asidero, no hay ninguna evidencia que diga que los traumas generan. Lo que sí es que los traumas futbolísticos o lo que sea invitaban a los hombres a examinarse. Y ahí se encontraban los cánceres testiculares. Esa era la razón. Eso es otra cosa. No porque el trauma haya generado un cáncer testicular. ¿Existe medicamento antes de pasar al scalpel? Para el cáncer de próstata, no. Al cuchillo. Al cáncer de próstata es terapia. Porque existe, no sé, quirúrgica. hay un montón en la farmacia, decía siempre una mezcla de vitaminas, no sé qué, para próstata. Prevenir. Bueno, sí. Para lo otro, para el adenoma de próstata, que obstruye, efectivamente hay un tratamiento médico. Ok. Y en el fondo lo que hace este tratamiento es relajar la musculatura, permite abrir. que se dilate y la orina sale mejor. Ok. Y hay otros tratamientos hormonales que disminuyen el tamaño de la glándula también. Ok. Básicamente, también hay otras cosas naturales. Se ha hablado mucho de las pepas de calabaza. En un ambiente, muchos pacientes te dicen, yo estoy tomando pepa de calabaza, pero la evidencia realmente no es tan pesada O sea, con respecto No, a el esto. llamado el mensaje es ir a hacer... hacerse el examen de Definitivamente. próstata. Luego me voy a hacer Le el agradecemos examen. al doctor Traigan Fernando